en el camino, porque como bien lo manifestó, por ejemplo, Samuel Doria Medina, el partido está quedando de lado y las personas que están quedando todavía dentro del Parlamento van a tomar decisiones ya de manera personal y no así relacionada con unidad nacional. Así es, bueno, según la teoría del psicólogo francés Serge Moscovici, una minoría activa es aquella que posee sus propias posiciones, su marco, sus ideas y las propone como una solución de recambio. Samuel Doria Medina está al mando de Unidad Nacional y hay que recordar que es la tercera fuerza legislativa con 28 diputados y 6 senadores. Actúa entonces desde esta posición de minoría para romper con el sistema gubernamental que considera ineficiente y de hecho ha hecho una campaña, ¿no? Y tenía una agenda de medios en varios programas, tanto televisivos como también de radio y de redes sociales. Entonces podemos ver que él está pasando a ser o plantea ser una oposición constructiva al declarar que su alejamiento no busca conspirar contra la estabilidad, sino apoyar lo bueno y criticar lo malo. Se diferencia de la oposición de bloqueo tradicional que se tiene en el país y se presenta como una alternativa responsable y tal vez necesaria. También maneja un tema de marco ético, porque habla que la ruptura se justifica bajo una razón principalmente en esto, en la ética, centrada en la lucha contra la mega corrupción. Entonces, podemos hablar de un tema positivo en ese sentido, pero también hay una táctica de diferenciación y contraste, ¿no? La ruptura funciona como una campaña de contraste, la cual busca exaltar las fortalezas propias, la ética, la visión económica. Entonces, tenemos un Doria Medina que afirma: no queremos ser parte, no queremos ser cómplices de un gobierno lento para decidir, pero rápido para la corrupción. Esta acción busca que Unidad Nacional no sea absorbida por el desprestigio de la mayoría gubernamental, manteniendo tal vez así su propia identidad política, porque recordemos que es el único partido en realidad al momento que todavía maneja esa estructura, ¿no? En este caso también, doctora, importante poder señalar cuáles serían los efectos que va a sufrir, por una parte, el gobierno central directamente con esta decisión, pero también la población en su conjunto al ver esta ruptura entre un brazo político tan importante como es Unidad Nacional. Bueno, estamos ante una crisis de gobernabilidad inminente, ¿no? Ya lo había hablado un analista hace unas horas atrás, que el presidente ahora tendrá que negociar, por ejemplo, ley por ley, sin una base sólida, ¿no? En teoría, Paz estaría enfrentando lo que podríamos llamar el síndrome de incoherencia de imagen, al igual que el caso, por ejemplo, de hace años atrás de Fernando de la Rúa en la Argentina. La sociedad que esperaba un hombre de acción, por ejemplo, me acuerdo que hablaba de la promesa de los 100 días, pero se percibe un mandatario de bajo perfil y lentitud terrible. Cuando existe esta falla entre lo que se dice y lo que se hace, el político pierde su autoridad moral. Lo que podría pasar es que el Ejecutivo se vea tentado a formar una bancada patriótica, que es lo que ha estado anunciando hace mucho tiempo atrás, y por eso también tenemos incluso disidencias dentro de Unidad Nacional, ¿no? El día de ayer, hace unas horas atrás, Doña Medina hablaba de Alejandro Reyes. Es de esta manera que el Ejecutivo se ve tentado a formar esta bancada basada en incentivos, tal vez pueden ser económicos, otro tipo podríamos decir, conformar un equipo para hacer cierto tipo de cambios dentro del legislativo, ¿no? Algo que Doria Medina ya califica como contra natura y que también dice que está condenada al fracaso, ¿no? Entonces tenemos una situación un poco compleja, porque vamos a tener a un poder ejecutivo que va a tener que estar negociando todo el tiempo para poder avanzar en el legislativo. En este caso también, doctora, hablar con respecto al nuevo rol de los parlamentarios que quedan, por supuesto, de Unidad Nacional en el gobierno. ¿Estaría cambiando el rol que tienen ellos? ¿Se mantendría? ¿Cómo se manejaría esta situación? ¿Cuál sería o qué sería lo correcto en este caso? Bueno, estamos viendo, ¿no? Una gran diferencia en lo que se llama activistas leales y activistas ambiciosos, más o menos, como hay esa teoría de Piñera y Rosenblatt, donde los leales a Doria Medina siguen la línea del partido, pero los ambiciosos, como lo dice Doria Medina, que en este caso habla de Reyes, priorizan el ascenso personal y los incentivos del poder. La alianza, podríamos decir, desde el inicio, ha sido pragmática y no ideológica.
Entonces, teorizando un poco sobre esto, sobre el principio de la fuerza, los partidos pequeños, por ejemplo, o facciones de disidentes de Unidad Nacional, van a preferir tal vez asociarse al ejército que tiene el poder ejecutivo, para asegurar así una supervivencia política, ¿no? Entonces, el pronóstico más o menos al respecto podría ser una fragmentación total de la alianza que puede tener tanto Unidad Nacional como otros partidos políticos. Se queda así con la marca ética, pero Paz retiene a los legisladores pragmáticos, lo que derivaría tal vez en una política de favores mutuos muy vulnerables a la fiscalización que Unidad Nacional está prometiendo intensificar. Entonces, esta situación es compleja, podríamos decir, porque vamos a hablar de incluso, ¿no?, denuncias, el hecho de cómo estarían convenciendo a ciertos diputados para ciertos temas, senadores. Va a ser una gestión complicada, podríamos decir, de aquí en adelante, porque obviamente estos legisladores responden en plenitud al pueblo, ¿no? ¿Y qué afectaciones políticas también tendría esta decisión? ¿Podríamos hablar de que podría ser una influencia quizás para que otros partidos políticos u otras autoridades también quiten el apoyo a Rodrigo Paz? No creo que se dé todavía por el momento esa situación, porque el Ejecutivo tiene que garantizar la aprobación de un paquete de por lo menos 10 leyes, ¿no? Y para garantizar esta aprobación de su agenda legislativa, especialmente este paquete de leyes económicas estructurales, el presupuesto general reformulado, por ejemplo, el Ejecutivo de Rodrigo Paz se verá obligado a transitar desde una coalición estable hacia una estrategia de negociación fragmentada y coyuntural. Entonces, podríamos decir que esta negociación de ley por ley, la búsqueda de consensos, por lo menos que sean mínimos ante la pérdida del bloque sólido de Unidad Nacional, que aportaba entre 26 y 28 diputados y 6 a 7 senadores, el Ejecutivo ya no cuenta entonces con esa mayoría previsible y el presidente queda en una situación de tal vez soledad legislativa, lo que lo va a obligar a negociar estos proyectos de manera tal vez también individual, o encuentre un operador político dentro del legislativo para unir, ¿no es cierto? Y también ahí tenemos la voz del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que ha tratado de minimizar esta ruptura y lo ha denominado como trabajo coordinado entre gobierno y asambleístas en la relación que se tiene con el legislativo. Entonces, estamos viendo que están tratando de alguna forma de medir cierto tipo de fuerzas, pero ellos tienen el sostén más sólido al ser parte del Poder Ejecutivo, o sea, tienen el sartén por el mango. Entonces, obviamente, ante esa situación, Unidad Nacional está aprovechando ser la oposición constructiva dentro de este cuento, dentro de esta nueva narrativa. Ya para finalizar, doctora, ¿qué tendríamos que esperar nosotros los bolivianos con respecto a este tipo de decisiones que se están tomando ante una crisis que estamos pasando todavía en nuestro país? Bueno, todavía resta conocer en el curso de esta semana. Hay muchísimas voces. Hemos tenido, por ejemplo, un ministro de la presidencia, José Luis Lupo, que no ha negado que podría salir del Ejecutivo, pero sí, digamos, ya existe, ¿no?, esa situación de que se podría prescindir del ministro de la presidencia en algún momento. Esto podría representar un golpe crítico para la estructura de la gestión, porque durante 7 a 8 meses en realidad que tiene el gobierno, ya hemos tenido varios cambios de foco, ¿no? O sea, varios ministros que han tenido que salir y entrar. Entonces, el Ministerio de la Presidencia no es un ministerio menor, por eso está justo al lado del presidente, el Palacio de Gobierno. Se habla de tal vez una pérdida de la columna vertebral de gestión. Samuel Doria Medina ha sido enfático al señalar que el presidente llegó al poder sin plan y sin equipo, por lo cual la invitación a Lupo, quien era su candidato a la vicepresidencia, fue vital para dar la operatividad inicial al Estado. Entonces, él dio los hombres fuertes, tanto en el tema de la economía como también en el tema de la columna vertebral dentro del Poder Ejecutivo. Lupo, como jefe de los ministros, que es así como se denomina, aportaba tal vez, de acuerdo al perfil, la experiencia,
y la cantera técnica de unidad nacional que el mandatario no poseía, ¿no? Su salida podría dejar este vacío en la coordinación estratégica del Ejecutivo. Hay voces que dicen que el canciller podría ocupar este espacio, sin embargo hay que esperar cómo se desarrolla más adelante esta situación, porque obviamente están también con esa sombra increíble encima de la lentitud terrible que critica Doria Medina en varios medios hacia Rodrigo Paz Pereira. Bueno, quiero agradecerle mucho, doctora, por el tiempo que nos ha podido brindar en esta mañana para poder analizar todos estos aspectos con respecto a esta decisión que, claro, ha asombrado a muchas personas y que deja en duda también la continuidad de la situación con respecto al gobierno. Será hasta otra oportunidad. Que tenga buen resto de día. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Muy buenos días. Buenos días. Gracias nuevamente.